que no active la cámara. Yes. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a explicar el paper Immunological Memory of SARS-CoV-2 Assets up to 8 months after infection. Entonces, en la agenda, primero les voy a hablar un poquito de 3 autores que seleccioné porque son realmente muchas personas que participaron para poder desarrollar el paper. Luego voy a hablar como en términos generales del COVID-19, el cohorte del COVID-19 para este estudio, que el cohorte es la población que se estudia para hacer los experimentos, ¿verdad? Luego los anticuerpos a lo largo del tiempo, los métodos y materiales que utilizaron los autores para desarrollar el experimento, un poco sobre lo que es el análisis del experimento, un poco de opinión personal y por último la conclusión. Los autores, bueno, está Jennifer M. Dan, que es una especialista en enfermedades infecciosas de una clínica en San Diego que se llama UC San Diego Health. Luego José Matthews es un científico de la Vividion Therapeutics, que es una farmacéutica que investiga sobre vacunas y medicamentos. Y Catherine M., que es una instructora en el Instituto de Inmunología de La Joya, que, bueno, la mayoría de las personas trabajan en este instituto y colaboraron en conjunto para hacer este desarrollo. Aquí al lado derecho puse todos los otros autores y personas que participaron en el estudio, que realmente fueron muchas. Entonces, por eso solo hay como un contexto de ellos 3. Bueno, el coronavirus es una enfermedad que causó mucha muerte y sufrimiento alrededor del mundo. Básicamente se desarrolló entre 2019, 2020 y 2021, que fueron los años donde presentaron como mayores picos de la enfermedad y donde hubo como más caos alrededor del mundo. Es muy importante para la población en general y específicamente para la población científica conocer como de qué forma se puede tratar esta enfermedad o de qué forma se pueden disminuir los síntomas graves que presentan las personas. Entonces, en este experimento se hace un análisis sobre las células B, sobre anticuerpos en general, sobre las células T, CD4+, y las células T, CD8+. También se hace un estudio de la inmunología a largo plazo, de la existencia de estas células y anticuerpos a lo largo de los meses, después de que las personas pasan los síntomas y que ya se estabilizan, digamos, su salud. También se sabe que las células T están asociadas a una reducción de la enfermedad, entonces también se hace como un estudio por esto para determinar qué inmunología pueden llegar a dar. En el artículo, los autores mencionan que se pueden dar una inmunidad innata ineficaz del COVID. Esto puede ser porque las células tienen alguna patología, entonces no se conservan otras células que pueden ayudar a hacer la inmunidad para no sufrir una reinfección. Y bueno, el desarrollo de vacunas contra COVID se basa en la memoria inmunológica, por eso la importancia de este paper y de este estudio. Y bueno, por eso se empezaron a hacer como diferentes análisis y estudios alrededor de este tema. El cohorte del COVID-19 para este experimento, como lo mencioné, es la población de estudio que se determinó para este experimento. Entonces, algunas de las características que tenía esta población es que fueron personas entre 18 y 91 años. De estas personas, 80 eran hombres y 108 mujeres. La mayoría de las personas eran de California o Nueva York, sin embargo, participaron otros 5 estados de Estados Unidos. El 93% de la población que se estudia nunca fue hospitalizada y tuvo una enfermedad entre leve y media. Aquí hay un resumen como de algunas características de la enfermedad en esa población de estudio. Entonces, se hizo una tabla de calificaciones del 1 al 10, donde 1 representaba a las personas asintomáticas, de 2 a 3, presentaban la enfermedad de manera leve, de 4 a 5 era moderada y de 6 en adelante era severa o grave. Entonces, en los asintomáticos habían 2 mujeres y 2 hombres.
En los leves era el 90% de la población, eran 100 mujeres y 70 hombres. La moderada fueron 3 mujeres y 3 hombres. Y los severos fueron 3 mujeres y 4 hombres. Y había una persona que se desconocía cómo fue las características de la enfermedad que presentó. Luego, para hacer el estudio, realizaron muestras de sangre, la toma de muestras de sangre. Solo 27% de la población, que representa un 51%, un 51 de las 188, se tomaron muestras de sangre varias veces, no solo una. Y el 73% de la población solo se le tomó la muestra de sangre una vez. Bueno, los anticuerpos circulantes contra el SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo son muy importantes porque ayudan a prevenir una reinfección en las personas que ya padecieron COVID o ayudan a que esta reinfección sea más leve. Entonces se hizo una evaluación de los anticuerpos presentes en las personas luego del día 20 que empezaron a presentar síntomas. A lo largo del tiempo y según los estudios que fueron haciendo y las tomas de muestra de sangre, lograron determinar que los anticuerpos se mantuvieron detectables aunque podían estar en niveles bajos. En estudios con primates se dio a conocer que aunque las personas, aunque los primates tenían bajos los niveles de anticuerpos, tenían una gran protección aún así contra el COVID-19. Entonces, por eso también se decidió hacer la investigación para lograr determinar si esto también se presentaba en humanos. Dentro de los métodos y materiales que utilizaron para realizar la investigación, está primero los sujetos humanos que eligieron, como lo mencioné anteriormente, eran personas mayores de 18 años, específicamente para el estudio participaron personas de 18 a 91 años. Se les hizo un análisis para saber si tenían la capacidad de toma de decisiones médicas, si cumplían con esta característica, entonces eran elegibles para realizar el experimento. También, antes de ser sujetos del experimento, debían brindar un consentimiento informado de lo que se iba a hacer y para qué era el estudio, y tenían que presentar pruebas PCR positivas. Después de que se seleccionó a la población, entonces se procedió a hacer la toma de muestras de sangre. Se recolectaron en tubos de ácido atilendianometetracético o EDTA, que esos tubos lo que permiten es que la sangre no se coagule y cuando ya se va a hacer el estudio se pueda dar el aislamiento de las células mononucleares de sangre periférica o PBMC, el suero y el plasma de manera fácil, porque dependiendo lo que se requiera estudiar, entonces se utiliza alguno de los 3 complementos de la sangre y bueno, estos tubos permiten que se pueda dar esta separación de manera sencilla y que la sangre no se coagule. La toma de muestras de sangre se inició 20 días después de que las personas presentaron síntomas, entonces se hacía una verificación de si los participantes ya no presentaban síntomas. Y para mantener la confidencialidad de las personas durante todo el estudio, se hizo un sistema codificado, entonces cada una de las muestras se identificaba con esos números codificados. Entonces se desconocía a quién pertenecía específicamente la muestra, sino que simplemente representaban un código para el experimento. Uno de los temas más importantes que querían determinar con este estudio era la presencia de los anticuerpos, ¿verdad? Cuáles estaban presentes y cómo se mantenían o disminuían a lo largo del tiempo. Entonces, para determinar esto, se hicieron pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos para medir los niveles de los anticuerpos IgG, que es para combatir virus y bacterias, luego del IgM, que es un anticuerpo que se genera al inicio de una infección y que puede desaparecer rápidamente, y el IgA, que es un anticuerpo presente en la mucosa que ayuda a que no ingresen más patógenos al cuerpo de la persona. Y entonces el objetivo de estas pruebas era determinar si estos anticuerpos estaban presentes para determinar si estaban en contra de la proteína S o spike, la RBD y nucleopsoide del SARS-CoV-2.
Estas 3 proteínas lo que permiten es que el virus se instale en la persona y se comience a propagar. Entonces, el determinar si existen esos anticuerpos podrían determinar que la reinfección iba a ser más complicada o que iba a ser menos grave. Ay, disculpen. También para determinar los anticuerpos se hizo la prueba ELISA, que es una prueba de laboratorio que permite detectar y medir la cantidad de una sustancia específica. En este caso, para medir cuántos anticuerpos habían de cada uno de los tipos. Y también se realizaron pruebas de neutralización de pseudovirus, que son también pruebas de laboratorio que evalúan la capacidad que tienen los anticuerpos presentes en las personas para neutralizar un virus en particular, en este caso el SARS-CoV-2. Luego también un objeto de estudio de este experimento era determinar si habían células B y T presentes en las personas. Entonces, esto se hizo mediante un estudio de laboratorio que se llama citrometría de flujo, que, bueno, esta prueba lo que hace es verificar la cantidad, las características de las células, qué forma tienen, cuántas están vivas, en dónde están presentes. Esta prueba se puede desarrollar a partir de la sangre, de la médula ósea o de cualquier tejido que presente células. Para lo que es la parte de la evaluación de los resultados, los autores utilizaron modelos lineales generalizados mixtos que, bueno, ahí investigando un poco, se utilizan cuando los análisis son muy complejos. En este caso, incluían muchos factores, se incluían muchos anticuerpos y muchos otros datos que necesitaban determinar los científicos si se presentaban o no. Entonces, por eso eligieron utilizar ese tipo de modelo. También para hacer las pruebas utilizaron ANCOVA, que es una mezcla entre la ANOVA y la regresión lineal múltiple. Este tipo de pruebas lo que permite es eliminar un poco la heterogeneidad de las variables. Cuando hay una variable independiente y hay muchas dependientes, entonces esto como que permite disminuir toda esa cantidad de, de cruces, digámoslo así, o de combinaciones que se pueden dar con las variables. Entonces también por lo complejo del experimento y de los datos que tenían, eligieron utilizar este tipo de prueba. Y como en las pruebas influían lo que eran los factores como la edad y el sexo, o pensaban que podían influir, entonces también por eso fue que eligieron este tipo de prueba. También desarrollaron muchos gráficos de dispersión para ver cómo iba avanzando la enfermedad y cómo se presentaban o se iban disminuyendo lo que eran los anticuerpos. Luego, sobre el experimento, los mismos autores mencionan que la muestra realmente era pequeña para todo lo que causó el virus a nivel mundial. Muy poca de las muestras que ya existía colaboró dando más muestras de sangre a lo largo de los 8 meses de estudio. Entonces, al final se redujo a una población muy chiquitita, a una muestra muy chiquitita, perdón. Entonces, bueno, considero que este estudio es muy importante, brinda un precedente para hacer más estudios y brinda la oportunidad de hacer más estudios, pero sí la muestra es muy pequeña y se podría hacer con muestras mucho más grandes. Creo que la información que mostraron en el paper era tal vez un poco difícil de comprender, ya que yo no soy especialista en el tema. Entonces sí tuve que investigar como muchos términos, comprender mucho de las pruebas para saber qué fue lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron y poder comprender más el paper y saber qué fue lo que desarrollaron y por qué decidieron hacer las pruebas que hicieron y por qué no, o sea, no se quedaron con solo una prueba, por ejemplo. Creo que pudieron implementar tal vez más gráficos más claros, pero igual considero que el paper estaba enfocado como para una población científica o médica, entonces tal vez por eso solo presentaron algunos gráficos. Como lo mencioné, brinda la oportunidad para generar muchos más estudios debido a la importancia de lo que ha significado el COVID en estos años y que aún considero que sigue significando
para poder generar más vacunas, más medicamentos y ayudar a la población. Luego, en conclusiones del paper y en general, los autores lograron determinar que las pruebas serológicas, que eran los de anticuerpos simples, no reflejaban la memoria inmunitaria. Por eso hicieron pruebas como ELISA y otras pruebas para tener como más contexto. Este paper y este experimento permite tener mayor conocimiento sobre lo que es la memoria inmune en el humano. Sin embargo, aún se desconoce cuánto tiempo dura esta inmunidad y qué tan fuerte puede llegar a ser. Entonces, los mismos autores lo mencionan. Todavía hay mucho que investigar sobre la memoria inmune en el humano, específicamente para el COVID-19. También durante los estudios lograron observar que los hombres tenían niveles más altos de la IgG, que esa es la que permite combatir virus y bacterias. Sin embargo, eso no representaba como una diferencia muy significativa entre hombres y mujeres, simplemente que esta inmunoglobina se presentaba en mayores cantidades en los hombres. Luego también cada tipo de anticuerpo presentó avances diferentes. Esto que a lo largo de los 8 meses de estudio o los 6 meses que se estuvieron observando las muestras de sangre y cómo se iban comportando, algunos se encontraban en mayor cantidad, otros en menor cantidad, otros no eran tan significativos, pero aún así se podían observar en las muestras de sangre. Y por último, lograron concluir que la memoria inmune es robusta en la mayoría de los individuos. Entonces, lograron determinar que el 95% de las personas que se incluyeron en este estudio, el 95% de la población, presentó una memoria inmune robusta durante al menos 6 meses. Y bueno, me pareció interesante la forma en que estructuraron el paper. Creo que no había visto alguno que tuviera un resumen completo en la primera página, donde venía la parte de la introducción, los resultados y la conclusión, y después venía como estructurado un poco diferente a todos los otros papers que he visto. Creo que durante el semestre hemos visto diferentes estructuras de papers, pero estaba muy acostumbrada como a la misma estructura o los mismos títulos, digámoslo así. Y en este caso, primero presentan como toda una caracterización de las células y todo lo que utilizan para el estudio, una conclusión y por último muestran como la metodología y las personas que utilizaron para el estudio. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por la presentación. Este paper tiene algo particular que es en total, ¿cuántos participantes fueron? 188 iniciaron, pero solo como 27% decidieron continuar tomándose muestras de sangre. Entonces, al final, el estudio considero yo que se basa en esas 51 personas que dijeron que sí iban a continuar haciéndose las muestras. Entonces, en realidad era una muestra muy pequeña de población. Sí, lo curioso es que 51 tampoco es que son 10 o 5, ¿verdad? El 51 lo que pasa es que en contexto médico es poquitísimo, es poco, pero aún así se le logra aplicar un análisis. Bueno, este no era de varianza puro, pero sí era pues incorporado un análisis de un ANOVA y con una cantidad pequeña de muestras, que incluso parte de lo que vamos a estar tocando hoy es que a veces no nos podemos ni siquiera financiar hacer el experimento completo, sino que tenemos que hacerlo fraccionado y el ANOVA nos brinda información al respecto. En este caso, otra cosa que de este paper es particular, es de lo que vos mencionabas, de que con respecto a la lectura de papers y por qué se hace tanto el ejercicio de lectura de papers, ya es aquí en el curso, o si están llevando otros cursos, probablemente les dejen en introducción a la investigación, que probablemente lleven el siguiente semestre, van a tener que leer bastantes papers. Y es que a la hora de ustedes plantear su tema de tesis, se tienen que hacer eficientes.
en lectura de paper. De hecho, en Introducción a la Investigación van a llevar un pequeño curso de lectura de paper, de cómo en el tiempo más rápido posible llegar a identificar si un paper nos sirve para lo que queremos investigar en la tesis o si no nos sirve. Porque si no se trabaja en esa habilidad, llegar a leerse 50, 100 papers puede ser abrumador. Entonces, parte de eso es que se vayan haciendo eficientes, y ese es el objetivo de las preguntas que yo les dejo en el resumen. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias.